queridos amigos, nos encontramos nuevamente en Cuéntame tu historia. Hoy vamos a entrevistar a Javier Rosas Núñez, quien es ingeniero mecánico, pero sobre todo es un gran apóstol de Dios. Hola Javier, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Liz, y buenas tardes, Papo, y buenas tardes a todos nuestros amigos, hermanos que nos acompañan. Y con todo gusto, pues estamos aquí para apoyar en nuestro crecimiento y nuestro aprendizaje lo que podamos ir aportando unos y otros. Claro que sí, Javier. Por cierto, hoy quiero que nos compartas cómo debemos adorar a Dios. Bueno, esa pregunta es un poco complicado porque, y sencillo de resolver, ¿no? Pero, a través de los años y de los últimos tiempos, se ha deformado la cuestión de el entendimiento de la adoración. Pero quiero decir que ayer, hoy y siempre, la adoración y el centro del culto del pueblo de Israel y de los católicos es la adoración. Si empezamos a analizar de dónde viene, fíjese que Moisés, cuando Dios en la zarza o la zarza ardiente, lo llama, le dice, le revela su nombre, pero le pide que vaya a ver al faraón para que le permita a su pueblo que vaya al desierto a adorar. ¿Sí? Es esa adoración que le solicita, viene en Éxodo 3, ¿sí? Aunque en las Biblias han cambiado la palabra de adoración, le llaman culto, ¿sí? Entonces vamos a encontrar que en Éxodo 3, 12, ahí nos va señalando que deje sacar al pueblo de Egipto a darle culto a Dios, ¿sí? Y bueno, esa palabra de culto, su nombre original en hebreo es Istajabá, perdón. Y en griego, prosjuneo, y en latín, liturgia, o liturgia como la conocemos ahora. Pero, ¿qué significa? Así como el pueblo hebreo le trabajaba al faraón, dice, ahora quiero que lo hagan para mí. Es el trabajo del pueblo para Dios. En ese entendimiento va Moisés ante el faraón y se empieza a desarrollar toda una serie de diálogos que lo va viendo uno en Éxodo 3, Éxodo 4, Éxodo 5, o sea, los libros 6, 7, 8. Se empieza a repetir que dejen al pueblo a ir al desierto a adorar, o sea, a darle culto. Javier, Por fin, Javier, una ¿sí? pregunta. Posteriormente también a todo esto a estos antecedentes que nos mencionas, también todo nace de alguna manera ya con el nacimiento del niño Jesús, ¿no? Cuando vienen, digamos, los Reyes Magos a adorarlo. ¿Qué Sí, opinas de esto? es un conjunto de cosas, pero vamos a entender un poquito porque vas a decir, se deja salir al pueblo que ya abandona Egipto, ¿sí? Lo liberan de la esclavitud para que llevarlo inicialmente a, al monte Sinaí para que ahí aprendan a adorar.
Pero vas a decir, la primera condición que se debe de tener para adorar a Dios es que sea la gente libre. Si uno es esclavo, no puede uno adorar a Dios. Esa esclavitud la tenemos hoy en día con el pecado. Yo les digo, eres esclavo del pecado, no puedes adorar a Dios. Eres esclavo de tu soberbia, de tu ira, de tu comportamiento, no puede uno adorar a Dios. Pero en ese caminar también Dios dejó instrumentos para liberarnos de todo eso, de esos pecados, para entrar en la cuestión del estado de gracia y poder adorar a Dios. Claro. Fíjate que cómo Digamos, se van a ir mezclando las cosas. sí, o sea, digamos que ante esta invitación debemos como hacernos pequeñitos al lado de la Exactamente, grandeza de... exactamente. Y hacia la parte final se va a responder esa pregunta porque eres la primera persona que me lo dice. Todos estamos confundidos con con la parte religiosa, culto religioso y no la verdadera adoración. Pero antes de avanzar más, Sí, déjame explicarte. sí. En el Sinaí, es llamado eh, eh, el pueblo para que aprendan a adorar. Inicialmente Moisés sube a la cumbre y se tarda 40 días, mientras la gente estando abajo, lo que hace es un becerro de oro, dice que para adorar a Dios, pero pues lo hacen porque ya los hebreos habían aprendido a adorar a todos los animales como lo hacían los egipcios. Ujú. Cuando baja Moisés, bueno, ya no solo eso, ya con Aarón, su hermano, y la gente le dicen, este es Yahvé el que te sacó de Egipto. O sea, no es figura, sino ya están diciendo que ese becerro era el Yahvé. Y empezaron a adorar como no lo debemos hacer. Eso indignó a Dios y mandó moler al becerro, lo mezcló con agua y se los dio a beber a la gente y mandó matar a las 3,000 gentes que habían estado adorando. Y uno diría, ¡ay, qué terrible! Sí, pero era mejor eliminar porque el día que viera un animal lo iban a adorar. Así, Sí, en el digamos, los desierto, falsos ídolos, ¿no? sí, los Aquí falsos menciona esa ídolos. En parte, el ¿no? desierto es tan terrible que o matas o te matan. Entonces hay que acabar con todo lo malo. Así fue llevado el pueblo y ya ahí aprendió bajo todo una serie de enseñanzas que vienen inscritas primero en el libro del Éxodo, cómo tenía que hacer una tienda. Luego, posteriormente, les da el Levítico. El Levítico es como nuestro misal romano, cómo debemos sacrificar. Pero aquí se llega a algo importantísimo. Para adorar a Dios debe de haber un altar. Ujú, claro. No hay altar sin adoración, pero en ese altar debe de haber sacrificio. Así que no hay altar sin sacrificio, ni sacrificio sin adoración. Van ligados perfectamente bien. Tú sabes que en la misa se renueva el sacrificio de Dios. Claro. En la antigüedad se aprendió a
a sacrificar a los animales porque decía Dios, allá en Egipto, ustedes adoraban a los animales, ahora los van a matar para que aquí ya no los adoren, sino me adoren a mí. Por eso ahí fue ese paso del sacrificio a través de los animales. Bueno, quiero decirte algo muy importante, que es la cuestión de la disposición que existía en la tienda del encuentro. Imaginemos, digamos, como un rectángulo de bardas hechas de pieles y telas, ¿sí? Vamos a decir, de 40 metros por 20, ¿sí? Rectangular. Y adentro estaba una tienda que le llamaban la tienda del encuentro. A todo ese conjunto le llamaban el tabernáculo. Y tenía una sola entrada, una sola puerta. Esa puerta, cuando Jesús dice, yo soy la puerta, es que Dios, o a través de Jesús, si quieres ver a Dios, no hay otro camino más que ese. Inclusive, esa puerta franqueaba y nada más podían pasar los que estuvieran en el pacto, que era a base de la circuncisión. Hoy, ¿cuál es nuestro pacto? El bautismo. Entonces ya podemos empezar a franquear esa puerta. Enfrente teníamos, tenía un altar, que era el altar de los sacrificios. ¿Qué vas a sacrificar tú para poder ver a Dios? Pues yo sacrificaba un animal, pero expiaba mis pecados y los tenía que decir en público, a voz viva, delante del sacerdote, como hoy el sacramento de la confesión. Delante del sacerdote tenemos que decir los pecados. ¿Sí? Hay privacidad hoy. Digamos, Javier, que para acercarnos a Dios tenemos que tener un corazón puro, un corazón en paz, en comunión con Dios y creo entender que de arrepentimiento, porque finalmente estar en estado de gracia. Esta parte exactamente del estado de gracia, esto nos va a hacer una comunión muchísimo mejor, mucho más grande con Jesús. No puede uno ver a Dios, o sea, entablar esa comunicación y esa adoración. Entonces estaba el altar que sacrificaba yo y ya después podía avanzar, pero aquí había una sencilla cosa difícil de franquear. La única persona que podía tener acceso a la presencia de Dios era el sumo sacerdote. Nadie, pero ni por equivocación o error, porque al penetrar era automáticamente fulminado la persona que no estuviera preparada para ver a Dios, por a tener el contacto a través de la nube, la Shekinah, el contacto con Dios en el arca de la alianza. Fíjate qué nombre le pone Dios. El arca de la alianza tenía una tapa que le llamó propiciatorio. ¿Propiciatorio? Sí, porque ahí se propiciaba la misericordia de Dios para el perdón de los pecados. Fíjate. Cuando la bañaban con la sangre del sacrificio. En la cruz, con la sangre de Jesús, se convierte en el propiciatorio, porque ahí en la cruz, Dios con su sacrificio propició la misericordia para el perdón de los pecados. Y hoy en día, Javier, digamos el altar. Que hoy en día ya tenemos ese acceso, ya no quedó nada más en los sacerdotes. Ahora ese acceso... Ahí te va, ¿por qué? Ahí te va, pero ¿por qué?
Fíjate que en la antigüedad, las únicas personas que podían ser ungidas eran tres personajes: el sacerdote, el profeta y el rey. Aquí la pregunta es, ¿por qué el sacerdote? Porque por hay una simple razón. Cuando somos bautizados con el sacramento del bautismo, cuando el sacerdote vierte agua sobre el bautizado, pronuncia: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En ese momento, aunque lo hace el sacerdote o alguna otra persona por alguna situación, no es la persona ni el sacerdote, sino es Dios, porque en hebreo se llama Dashen, y es de las bendiciones que recibió el rey David. Se llama Dashen porque es de pertenencia. En ese momento le pertenecemos ya a Dios. La segunda se hace con el crisma, ese que nomás recibía el sacerdote, el profeta y el rey. Como te decía hace un momento, nadie, ni por equivocación, podía entrar a la presencia de Dios. Hoy podemos los bautizados entrar a la presencia de Dios porque ya ungidos somos sacerdotes y podemos entrar a la presencia de Dios en la Eucaristía. Claro. Claro, y Antes, ahorita que tomas este punto de la Eucaristía y esta invitación que tenemos todos como católicos desde el momento de ser bautizados, hoy ya podemos adorar a Jesús sacramentado en esa no Eucaristía. O hay sea, adoración si no hay Eucaristía, para acabar. Somos el exactamente. único pueblo que puede adorar. Nadie. Ni que sube aquí con los protestantes, sube aquí a mi altar para que adores a Dios. No hay sacrificio, no hay Eucaristía, no hay adoración. Claro, fíjate que es un punto muy, muy importante lo que estás diciendo, porque esta dignidad de ser, pues ahora sí que invitados todos y que este privilegio desde nuestro bautismo, ese derramamiento del Espíritu Santo que nos hace pertenecer también a la familia de Dios, que podemos ya involucrarnos espiritualmente en esa comunión con Él, saber que nos recibe en cualquier momento como hijos de Dios. O sea, desde el momento Sí, del bautismo nos hace hijos y como hijos podemos acudir a nuestro Padre Dios en el momento que nosotros abramos nuestro corazón incluso a esa adoración. Y hoy por hoy están déjame, abiertos muchos, pues ahora sí que muchas capillas precisamente de adoración para acercarnos, para adorarlo, para amarlo. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Javier? déjame decirte, cuando el crisma, esa unción, en, en, en hebreo se llamaba Mashiach, es decir, es la que recibe también Jesús, el ungido, Yahshua y Mashiach. Bueno, pero aquí nosotros cuando la recibimos ya podemos entrar a la presencia de Dios. En la antigüedad, los que no estaban bautizados no podían entrar a la presencia de Dios y en ese momento de la misa eran sacados porque no podían estar ante la presencia de Dios por la falta del bautismo. Bueno, pues Wow. ahora quiero decirte eh, cómo todo eso, y en especial en el libro del Éxodo 12, en el libro del Éxodo 12 nos presenta la última parte de cómo va a salir el pueblo y para ello va a celebrar una fiesta, el Pesaj la Pascua, el paso del Señor. Y entonces le da toda una serie de indicaciones, pero importantísimas, que pasan
desapercibido de la mayor cantidad de gentes. Esas indicaciones vienen a ser reveladas por una persona, Juan el Bautista. Juan el Bautista dice para mí la frase más importante de toda la Biblia. Está en Juan 1 platicando con Santiago y con Juan y empieza a señalar y les dice, ese es el Cordero de Dios. Fíjate qué palabra, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Híjole, algo que bueno, pues sí, quisiera uno, pero es algo terrible, por una sencilla razón. Jesús tiene que, bueno, ya había nacido, pero por eso nació, vivió y murió como un cordero, pero no cualquier cordero, sino como el Cordero de Dios. Y aquí te voy a revelar el misterio de la natividad. El misterio de la natividad, bajo ese precepto, no podía haber nacido en ningún lugar si no se nace en la condición que nació, en un pesebre, por una sencilla razón. Yo he encontrado prácticamente son 12 condiciones que debió haber cumplido perfectamente bien Jesús para ser considerado el Cordero de Dios. Con una que hubiera fallado, el plan de salvación no se hubiera dado. En el Éxodo 12 nos habla de un cordero sin mancha, un cordero de un año, sin defecto, ¿sí? Y eso lo cumple perfectamente bien Jesús. Sin entrar en todas esas condiciones, te voy a decir dos importantísimas. La primera condición era que Jesús naciera como un cordero, así como nació en un pesebre, como un cordero, por una sencilla razón. Todos los corderos que iban a ser sacrificados en la Pascua tenían que nacer en Belén o Betlehem. No había escapatoria. Nadie que yo tengo y llevo mi corderito para celebrar la fiesta de la Pascua en Jerusalén, no. Debían nacer, crecer y hasta tener un año para ser sacrificados en la Pascua. Y la otra condición, la opuesta, morir en Jerusalén como murió Jesús. Exactamente. Los corderos morían un día antes de la Pascua. Si la Pascua cayó en sábado, los corderos morían el viernes. Todos los corderos morían el viernes a las 3 de la tarde. Exactamente como murió Jesús. La hora de Jesús. Híjole, qué interesante. Y tenían que ser escogidos. Dice ahí textualmente, no se le debería de romper ni un hueso, lo debes de comer completo. Está prefigurando a Jesús con la Eucaristía perfectamente. Claro, Esa Eucaristía que cuando van el camino de Maús, en la plática ahí con esos discípulos y celebran la cena, parte el pan. Sí. Y dice textualmente, y desapareció de su vista. No dice se fue, sino desapareció de su vista. Seguía ahí porque dice que desapareció de la vista de ellos. Se mete al pan. Ahora sí es. Claro. O sea, digamos, Javier, que justamente en esta última cena viene también de ahí la promesa que se queda entre nosotros. Cuando dice, este es mi cuerpo, eleva el pan, así es mi sangre. algo importantísimo eso, Liz.
es algo importantísimo, lo que llamamos la última cena, lo que celebró verdaderamente Jesús fue la Pascua. Aunque cayó el sábado, él la celebra el jueves con una condición que le daba la ley que se llama la Mishnah. La ley de la Mishnah le permitía adelantar o retrasar la Pascua, nada más que había una condición: no, en la cena no había cordero, porque el cordero era Jesús. Sí, sí, sí. Y obvio que ahí él hizo presente, él sustituye. Veamos hacia atrás lo que pasó con Abraham. Abraham va camino al monte Moría para sacrificar a su hijo, ¿sí? Llegan ahí y cuando lo va a sacrificar, lo detiene el ángel, voltea y ve un carnero y al carnero lo sustituye, matar al carnero en lugar de su hijo. Esa sustitución la hace también Jesús. Imaginemos, ahí está, en una mesa hebrea hay dos mesas, una donde se cena, donde moja el pan y se lo da a Judas, y otra donde se celebra el ritual de la Pascua, en donde está una especie de patena y se pone una especie de purificador como bolsita y se meten 3 panes, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y hay 5 copas: la copa de las bendiciones, la copa de las placas, la tercer copa, la más importante, la copa de la redención, esa que dice Jesús: de esta copa no he de beber hasta que esté en el reino de mi Padre. En esos diálogos vemos que en una dice copa y en otra dice cáliz. Es muy sencillo entender esto. Había un armazón en donde se depositaba una especie de vaso, y ese vaso se llamaba cáliz, y todo el armazón con el cáliz se llamaba copa, y se desprendía, y eso es lo que le pasa a dar a sus discípulos o el beber. En este caso dice que no, porque no lo puede beber hasta que esté en el reino de su Padre. Por eso Interesante. Jesús les dice a sus discípulos: esta es la copa de mi alianza nueva y eterna. Y no la toma. Inclusive, terminando eso, se va al huerto de los olivos. El huerto de los olivos, donde acostumbraba ir Jesús. ¿Por qué? Porque sabes que el árbol de la vida es el olivo. ¿De dónde saca el aceite, que es Espíritu Santo, para las consagraciones, para las bendiciones, como el Santo Crisma? De ahí. Por eso era un lugar con mucha unción de Espíritu Santo. Ahí él dice: aparta de mí esta copa, aparta de mí esta copa. Sabía todo lo que le iba a venir. Y en ese momento Jesús dice: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Todos sufrimos, Liz, cuando queremos hacer nuestra voluntad, pero como Jesús, que no se haga la voluntad de él, sino la del Padre, es cuando dejamos de sufrir, y ahí se arma de valor y vámonos. Ahí así es, dice. y es que justamente ahorita que comentas, creo que es muy importante que nosotros también seamos dóciles a esa voluntad de Dios, ¿no? O sea, muchas veces nosotros nos vamos a enfrentar con momentos
complicados de nuestra vida. Si Jesús los vivió, pues nosotros también. Y no por ello también dejamos de ser escuchados. Por eso es tan importante en la adoración exponerle esta parte de la pues docilidad, digamos, ante su voluntad, como Él finalmente lo está haciendo aquí en el huerto de los olivos. Así es. Y déjame ahorita entrar en ese aspecto. Cuando está el altar y se hace la transustanciación, Claro. en que está el cuerpo de Cristo y la copa con la sangre de Cristo. Y pronuncia el sacerdote, todos anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. La pregunta es, ¿y cómo sé que está presente Jesús? ¿Y cómo sé que está muerto? ¿Y en qué momento resucita? ¿Qué es lo que me va a decir que está muerto Jesús? Te voy a simplificar. Vemos que por un lado está la patena con la Sagrada Eucaristía y en la otra la copa con la sangre. Están separadas. Cuando el sumo sacerdote sacrificaba al animal, le sacaban toda la sangre, porque la sangre era la esencia de la vida. Si sacaban toda la sangre, era señal de que estaba muerto el animal y con él morían los pecados. Claro. ¿Okay? En este caso, está en el altar separado el cuerpo y la sangre. Ahora ya sé que Jesús está ahí presente, pero muerto. En el momento que el sacerdote, que se viene la parte sacrificial, que parte la sagrada hostia, corta un pedazo y la deposita en la copa. Ahora, en ese instante, Jesús está resucitando. Cuerpo, sangre, alma y divinidad ahí en la Eucaristía. Y aparte las palabras Pasa que también desapercibido repite, por Javier, todos, pero eso es lo que está sucediendo ahí. también las palabras que repite, hagan esto en conmemoración mía, y de ahí también Él da la promesa de que Él siempre va a estar presente en esa Eucaristía. Te voy a decir lo que dice Jesús. Sí, hagan es una orden. No es ni por favor, ni, oiga, ahí les encargo. No, hagan esto. La palabra que utilizó ahí Jesús es sicarón, ¿sí? Y esa palabra viene de un sacrificio del Levítico. El sacrificio memorial. Ese sacrificio memorial tiene una particularidad, Liz. Cuando Jesús reparte, o sea, y tú lo ves en la Eucaristía, ¿quién es el primero que se lo come? El sacerdote. Pues el sumo sacerdote, cuando se sacrificaba de esa manera, era el primero que comía. Cuando era un sacrificio de holocausto, todo se quemaba, el animal, o cuando era un sacrificio de oblación, una oblea de harina con aceite, se quemaban. ¿Y para dónde va el humo? Para Dios, para el cielo, porque todo se lo ofrecía a Dios, pero en el sacrificio memorial, que es compartir el cuerpo y la sangre de Cristo, primero se lo come el sumo sacerdote y después el oferente o el pueblo. Esa es la parte y de la esencia de la Eucaristía.
el cuerpo de Cristo, porque con él se perdonan los pecados. Y entonces, ya va a decir, y no solo eso, algo importantísimo que ha desaparecido de la gente. Muchos recibimos nuestra primera comunión y las que vienen. Dije, común unión. Es que ahora, a través de Cristo, voy a entrar en común unión con Dios. Fíjate la disposición que existía. Estaba el arca de la alianza, estaba el sacerdote, estaba el altar, ¿sí? Y estaba el pueblo, postrados en adoración. Fíjate el orden, la presencia de Dios. La asemejamos con el sagrario, ¿sí? Ahí, o la Eucaristía. El sacerdote, el altar y el pueblo, ahí es la parte vital. Por eso no hay altar sin sacrificio, ni sacrificio sin altar. Matar un animal, no, porque sí, en donde sea, no es adoración. Lo debe de ser cuando es en un altar, es profeso para eso, ¿sí? Y ahora, queremos adorar a Dios, ahí está la presencia de Dios, el sacerdote, el altar y nosotros. Ahí hay que postrarse a adorar a Dios. Quiero decirte que existe y hay un diálogo y debe de haber un diálogo entre nosotros y Dios. En la liturgia de la palabra se expresa el evangelio, la buena nueva, que es palabra de Dios. Yo, esa palabra de Dios que dice el sacerdote y explica, la voy a transformar en mi oración para lo que yo pretendo de necesidad y la transformo para petición a Dios. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote hacía ante la presencia y vertía la sangre sobre el propiciatorio para que se propiciara la misericordia de Dios y perdonar los pecados, y gritaba el nombre de Dios. No existía ninguna persona que supiera el nombre de Dios excepto el sumo sacerdote. Y eso fue causal del sacrificio de Jesús, que ya en otro día te explicaré. Pero bueno, hay lo que sucede es la adoración la vamos a tener ahora con la presencia de Jesús en la Eucaristía. Al entrar en comunión, ahora voy a estar en comunión, pero antes de eso, yo con la liturgia de la palabra voy a armar mi oración. Te voy a poner un ejemplo sencillito. Sí. Que si fuera el evangelio de la samaritana, ¿sí? Está Jesús, narra el evangelio que está Jesús sentado a un lado del pozo y llega la samaritana y empieza a tener un diálogo y le dice, habla a tu marido. Pues no tengo marido. De los 5 que has tenido, dices bien, ninguno es tu marido. Y bueno, ahí la confiesa y la agarra. Es ese evangelio, ahora yo lo transformo para tener comunicación con Dios. Y yo le digo, Señor, así como tú tuviste un encuentro con la samaritana, ahora quiero que lo tengas conmigo, porque te quiero pedir por mi hijo, por esto está fallando en esto,
por favor, ayúdame. Lo pido Además, por mi esposo, por su trabajo, lo pido por mí porque he caído, he fallado y quiero que me ayudes para entrar en orden, no quiero dejar de estar en gracia, etcétera, etcétera. Así claro, y con transforma esto que tu nos oración en comentas, petición. Javier, de la samaritana, pues obviamente entendemos que a Dios no lo podemos engañar. Entonces es muy ¿Estás de acuerdo, importante. no? Así Sí, es. claro, y es muy importante que cuando nos acerquemos precisamente a esta adoración eucarística, que sería lo ideal que lo hiciéramos de esta manera, abriendo el corazón, siendo honestos y también sabiéndonos amados, escuchados y perdonados, porque también yo creo que esa es la invitación, ¿no? Saber que cuando uno se va a acercar a Jesús sacramentado, es hacer esta comunión con Él, abriendo este corazón arrepentido y también con un acto de sinceridad, porque obviamente no lo podemos engañar. Él conoce como la samaritana sus pecados, ¿no? En Claro. este caso, también nosotros sentirnos en confianza, como Ella, cuando vamos con ella un siente amigo que y es le un profeta. compartimos, ¿no? Sí. Sí, Y ella siente que no es cualquier persona, que es un profeta y que le adivinó el pensamiento, todo lo que traía. exactamente. Así, Señor, así como lo tuviste con ella, tenlo conmigo. Estás invitado a mi casa porque quiero que me sanes el alma, que sanes a mi familia, que nos volvamos a ti. Te pido perdón. Ahí vamos a entrar en la última parte de la misa. Siendo un sacrificio, vas a decir, en el desarrollo, el gran problema que tenemos, que nos hemos querido parecer mucho a la cuestión de los protestantes, que llevan grupos musicales, igual los carismáticos, y empiezan a enredar las cosas por una sencilla razón. El grupo musical los llevan ¿para quién? Para animar a la gente, para que se oiga bonito, para que se oiga, ¿sí? Entonces estamos convirtiendo aquello en un culto religioso, ¿sí? Que se aleja y es lo contrario de la adoración. ¿Por qué? Porque luego, ahí va un grupo y Y nos y distrae, no hay digamos, Javier, Eucaristía. digamos que nos distrae de esta intimidad de la oración que debemos tener con Él. Así es, esa intimidad, por eso tenían un velo que le llamaban talit para taparse y que nada les distrajera para que no hubiera nada que los separara del encuentro con Dios. ¿Sí? Ese culto religioso lo vemos que en muchos, inclusive hay sacerdotes, que el padre pistolas o aquellos que se visten de Batman o de este hombre araña, o sea, pues para que vengan los niños. Sí, Híjole, sí. qué tristeza y qué terrible muchas cosas que están viviendo porque es, estamos haciendo cosas para nosotros, pero estamos fallando porque la adoración es para Dios. Claro. Sí, sí, sí. O Cuando sea, levan, aquí la cuando, atracción, cuando, Javier, cuando, digamos que la atracción debería de ser desde un principio decir, a ver, va a haber adoración al Santísimo y digamos que este tipo de distractores no deberían de ser el motivo de la animación de las personas, sino simplemente el hecho de saber ante todos estos antecedentes que nos estás dando tan valiosos, debe de ser la apertura a través del Espíritu Santo y de la valoración que debemos de tener, que es Jesús vivo, quien nos está esperando
en cada misa de la celebración, en cada Eucaristía y obviamente en cada, digamos, capilla de adoración. Entonces, esta parte del encuentro con Él debe de ser no por una motivación externa, sino por una convicción de fe, de saber que lo tenemos vivo entre nosotros. Cuando levantamos las manos es porque queremos recibir. Alabamos y ahí andamos para que Dios nos bendiga. Claro. Está bien, yo no digo que no. ¿Y Dios? ¿No le damos nada? Si la adoración es para Dios, no estamos adorando, Liz. Estamos en una parte de culto religioso en donde me quiero beneficiar yo, porque tengo a Dios y empieza la pedidera y no lo que hace rato mencionaste. Señor, soy nada, soy así de pequeñito, pero te vengo a adorar. Tú eres todopoderoso. Que mis ojos no quieren ni voltear a verte porque verdaderamente me apena de lo que me he comportado, pero quiero cambiar. Señor, te alabo, te bendigo. Señor, te amo. Te amo, Y a exactamente. lo mejor en el silencio, ahí Dios nos contesta y te amo por sobre todas las cosas. Pueden pasar minutos y, Señor, estoy aquí adorándote. Y así, y no que, y mira que fulano, que sultano, porque hemos convertido las cosas para mi beneficio, pero para Dios, ahí fallamos precisamente en la adoración. Y además sentirnos con la confianza, Javier, de sentirnos perdonados. Yo creo que esa parte también es muy importante para que nuestros amigos también tengan esta parte de la libertad de expresarle ese amor a Jesús, de esa misma adoración, de decir, Señor, vengo con mi pequeñez, con mis miserias, a que me recibas en tu corazón, en esta comunión, como tú lo mencionaste, esta común unión contigo que quiero hacer en este momento de adoración, de que entres tú en mi corazón, que lo dejemos penetrar y también abandonarnos a su divina voluntad, porque muchas veces también pedimos, como dices, pedimos y pedimos y pedimos, y ¿sabes qué? Se nos está olvidando también agradecer. También es Sí, muy por eso importante la agradecer. primera condición, el primer elemento de la adoración es la obediencia. O sea, ¿qué tiene que ver la obediencia con la adoración? Cuando tú adoras, te sometes a Dios, ¿sí? Tú ves que Dios es tan grande y que tú eres tan pequeño que te quedas asombrado delante de Dios, por así como un wow, Dios, qué maravilloso eres, ¿sí? Sí, y que sobre todo, Javier, hay cosas que incluso no está en nuestras manos cambiar, sino solamente en las de Dios. Por eso también esta parte de la humildad en que tenemos que acercarnos a esa adoración, a esa veneración y entregarnos completamente a Él, también a esta voluntad, ¿no? Porque a veces queremos como controlar también las cosas y no esperamos en esta parte en que dejemos que Dios también actúe en nuestra vida, porque generalmente cuando vamos a una adoración, pues también se le pide lo que necesitamos, pero Claro, también por eso hay partes, ¿no? agradecer. Hay una parte donde se puede y la otra adorar. O sea, empezamos ahí, alabando Sí, y sí, sí. levantando las manos y esperando que Dios me dé. Eso no es adoración. Cuando uno va a adorar, se inclina uno hacia adelante y se postra uno. Sí, sí, Eso sí. es sometimiento. Quiere Claro, decir que yo me someto a ese Dios tan poderoso y que yo estoy aquí para adorar. claro. Y también esperar en su misericordia, Javier, porque también Dios vuelca su mirada a nosotros cuando Él sabe que nos acercamos con un corazón sencillo, humilde,
honesto. Yo creo que siendo nuestro Padre, no deja de escucharnos tampoco, de mirarnos nuestras necesidades. Entonces eso también es lo bonito, que Él vuelca la mirada a nuestra oración. Él está Sí. atento a nosotros y está escuchándonos cada oración, cada rezo que le hagamos, porque es importante para Él. Él le gusta sentirse amado por nosotros. Fíjate lo que decía Jesús. Ani haderech be emet be haim. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, yo quiero ir a Dios, el camino, la verdad y la vida. Cuando te dije del tabernáculo, la puerta de la entrada se llamaba Derech, que era el camino. La primer cortina que se enfrentaban se llamaba Emet, que es la verdad. Y la segunda cortina, Jaim, que es la vida. Dios da la vida. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es la prefigura de lo que está diciendo Jesús. Así, por una sencilla razón. La copia del tabernáculo era el templo y la iglesia es copia del templo. Las disposiciones que hay ahí me van conduciendo hacia Dios. No de esas iglesias, con perdón, pelonas, que han perdido los símbolos. Claro. Yo les pongo un ejemplo. Si tú tuvieras que ir a Zacatecas, pero te quitan todos los letreros, ¿llegarías? Sí, no, muy complicado. Difícilmente, ¿sí? Sí. Esos símbolos son los que nos van conduciendo a Dios. Voltea uno a ver un santo, pues, oye, por esas virtudes, por esa gracia que Dios derramó sobre él y que hizo posible muchas cosas, sobre todo ser santo y llegar al cielo, mis respetos, ¿no? Que sirva como ejemplo lo que dejó para que yo también lo siga. O la Virgen, o Jesús, o todo. Volteo a ver la parte de la cúpula y veo que hay una especie de cielo y ángeles. Eso me da la sensación de cómo pudiera ser el cielo, ¿no? Igual que yo veo una imagen, oye, pues ¿por qué adoran eso? Pues sí, hay una sencilla razón. Ese no es Dios, no es el Dios que sana, que salva, no, pero por lo menos tengo una idea de la imagen de Dios en función de esa estatua y ya, no que me pongan, me planten enfrente a un pastor que no me significa absolutamente nada. Por lo menos tengo una imagen de lo que pudo haber sido la Virgen, de lo que pudo haber sido Jesús, y yo me postro en señal de que eso que se parece a Dios o que viene así, pues yo no adoro en sí a la imagen, sino a lo que representa a Dios. Y Javier, también tenemos que agradecerle mucho a los sacerdotes, a nuestros sacerdotes que nos donan a Jesús sacramentado en cada misa y que gracias a ellos sigue estando Dios eternamente presente. Creo que eso es muy importante, que la gente también valore a nuestros sacerdotes, todo este regalo permanente que tenemos en Cristo vivo, en cada Eucaristía. Y por otro lado, Javier, ¿cómo invitarías tú a estas personas que están alejadas de Dios
y que se acercaran, simplemente que se acercaran. ¿Cuál sería esta invitación que les harías? Mira, hay cosas que se le pasan a uno por alto cuando a veces uno las lee y sin conocimiento de ninguna especie, pero vamos a decir, Abraham recibió la promesa de Dios, ¿sí? Y Dios se la reitera a Isaac y se la reitera a Jacob. Jacob se voltea a darle la bendición a sus hijos y esa promesa se la da a Judá. Todos los que permanezcan, todos los hermanos que permanezcan con Judá van a tener la promesa. En el exilio babilónico se separaron, pero Ciro los ayuda a 3 tribus. En primer lugar, se separan las tribus cuando el hijo, va a decir, está el rey David, su hijo, el rey Salomón, y el hijo de Salomón, Roboam. Roboam, un muchacho ambicioso y que hace caso omiso de lo que le dicen los ancianos, el consejo de ancianos, le dice, ya no les quites tantos impuestos, ya está el templo que se usó muchos recursos, déjalos. Y sus amigos, no, sácales dinero, a latigazos. Entonces hace que se separen 10 tribus que hacen el reino de Israel y 3 tribus el reino de Judá. Tú dices, son 13. Sí, porque José no toma tierra y pide a su padre que adopte a Efraín y Manasés, sus hijos. Entonces van a ser 13. El reino de Judá, según la promesa, viene a redundar en Jesús. Y ahí dice, cachorro de león, y acá ya es el león de la tribu de Judá. Ya creció. Es el león que es Jesús. Entonces, Jesús se voltea hacia Pedro y hace la línea de Pedro a través de él, el sacerdocio, pero sobre todo la línea papal, desde Pedro hasta llegar hoy a Francisco. Si nosotros estamos en esa línea, pues tenemos la promesa. Si nos alejamos, perdemos la promesa. Claro. Por eso es importante no perderla y saber que nuestros pecados pueden ser perdonados, ¿sí? Y saber que podemos estar ante la presencia de Dios, que a medida de que yo avance, yo va a decir, yo respondo con fe y Dios me da gracia, y respondo con más fe y Dios me da más gracia. La gracia es algo que no se sabe, pero reconocemos como la amistad perfecta con Dios. Claro. Cuando Dios dice, va a decir, decía de algunas personas y se refería a ellas como una persona, ahí tiene un nombre muy especial. Se lo dice a Abraham y se lo dice a José. Les dice hombres justos. Es un hombre justo. Uno quisiera entender eso como justicia. No. Un hombre justo o una persona justa, una mujer, es que cuando Dios voltea a verlos, no hay nada que les desagrade. Claro. Eso es el estado de gracia que hay que buscar, que para
que cuando nos voltea a ver Dios, no haya nada que le desagrade. Claro. Y ahora, Javier, bueno, pues finalmente, pues yo les quiero invitar, Javier, a todos nuestros amigos que nos están viendo, que no se pierdan la oportunidad de acercarse a Jesús sacramentado. Como bien lo dices, Él siempre nos va a abrir las puertas de su corazón. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, sabiendo que Él nos da este camino perfecto para seguirlo, demos la oportunidad No a hay Dios otro, ¿eh? No que hay otro. podamos dejarlo actuar en nuestra vida, que sepamos con la certeza de que ese camino de verdad y luz es el verdadero por el cual hay que continuar y que no nos confundamos ahorita en este tiempo, queridos amigos, en que nos están bombardeando de muchas ideas y de que nos apartemos de Dios, de este camino de verdad y de luz. Yo creo que es muy importante que todos ustedes se den la oportunidad de acercarse a una hora santa. Los que puedan acercarse a una misa, bueno, será muchísimo mejor Maravilla. para todos aquellos que están alejados, pero también, sobre todo, estas personas que no se han dado la oportunidad de saber que tenemos a Jesús vivo entre nosotros, que está aquí en la tierra, que nos acompaña, que nos perdona, que nos ama. Es importante que hoy, que igual lo necesitamos tanto en estas crisis que estamos viviendo en todos aspectos morales, económicos, espirituales, sepamos que no estamos solos, que tenemos a Jesús entre nosotros, que podemos acudir a Él y dejarnos amar. Ahora sí que, como dicen, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Así es que, querido Javier, vamos a concluir ya nuestro programa. No sé qué quieras decirnos. Sí, mira, nada más voy a concluir con algo muy importante. Cuando Jesús decía, sean como niños, imagínate a tu hija o a tu hijo chiquitos. Cuando te estiraban las manos, ¿qué hacías tú? Los cargabas. Sí, totalmente. Necesita Sí, de mí. Así seamos con Dios. Te voy a puntualizar ya nada más con un evangelio. Fíjate, fíjate, dos extremos. Jesús le hace la invitación Jairo y después de haber multiplicado los panes, cruza el mar de Tiberíades y llega a Capernaum, porque la invitación era porque tenía una hija enferma, una hija de 12 años. Jairo conocía a una señora hemorroísa que tenía 12 años de sangrar. Bueno, ella conocedora este, de, de, de la palabra de Dios, sabía de una profecía. Aquella persona que toque el tzitzit del talit del sumo sacerdote va a agarrar bendiciones, pero la persona que agarre el tzitzit del talit del verdadero Mesías va a sanar. Déjame explicarte. Imaginemos que esto es el manto, que era algo así rectangular, el manto de los judíos que se llama talit. En cada esquinita tenía unos hilos con 5 nuditos, que eran la Torah o los libros, los 5 primeros libros, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bemidbar y Devarim, Génesis, Éxodo, Levítico, de Números y Deuteronomio. En cada esquina y barbitas a los lados. Eso era el poder de Dios en los 4 puntos cardinales. Y lo que toca la mujer es eso.
el tzitzit del talit. Claro, Jesús a eso iba, a que se cumpliera esa profecía de que se descubriera quién era el verdadero Mesías. Y él se voltea y dice quién me tocó. Eso lo vimos el domingo pasado. ¿Quién me tocó y quién me tocó? Y hoy están con tanto pretujón y dices quién te tocó. Bueno, total, ella se hace de valor y dice yo. Quería que la vieran por una sencilla razón. Si Jesús no le dice eso y la descubre, se podían haber dado cuenta y si Jesús se iba, la podían haber matado por haber estado impura y tocar a la gente y lo hubieran apedreado, matado a pedradas. Pero no lo hicieron porque ya Jesús le dice, tu fe te ha salvado. No le dice sanado, salvado. Bueno, pues ya llegan ahí las gentes de Jairo y le dicen, oye, con la niña, no, pues ya se murió, ya no molesta al maestro. Vamos para allá. Y le dice, no está muerta, está dormida, sálganse todos, nada más quédense los papás. Ya, Talita cum. Ya se para, ella, denle de comer. Fíjate el paralelismo. La mujer hemorroísa que había gastado todo su dinero en médicos, estaba ya condenada a morir. 12 años para morir. ¿Quién le dio la salud? Jesús. Jesús. ¿Tuvo fe? Jesús. La niña, 12 años, imagínate, el jefe de la sinagoga, que había visto montones y montones de sacerdotes, y murió, y Jesús la vuelve a la vida. Ya a pesar de todas las oraciones, nadie pudo. ¿Quién pudo? Jesús. Así Claro. recurramos a Jesús. Totalmente, Javier. Totalmente. Lo que no pueden los médicos, ¿quién puede? Jesús. Dios. Oye, pues te agradezco mucho, Javier, porque con estos ejemplos, qué bueno que cierren, ahora sí que esta idea, que la cierres de esta manera. ¿Por qué? Porque finalmente, con estos dos grandes ejemplos que nos das, nos dejas ver que Jesús hace milagros. Nos puede hasta resucitar a cualquier persona y también del alma, no solamente físico, también del alma. Sí, Entonces, sanar el alma la es salud importante. también nos las puede devolver. Entonces, Sí. yo te agradezco muchísimo, Javier, porque todo esto que nos has instruido realmente nos deja, pues ahora sí que con una necesidad de acercarnos más a nuestro Creador, que no perdamos de vista que de Él recibimos la salud, la vida, pues ahora sí que el Espíritu Santo que nos aconseja también a proceder de buena manera, a sentirnos amados, a que sepamos que somos sus hijos y que siempre va a estar para nosotros, escuchándonos, amándonos y qué mejor, de verdad, yo les hago extensiva esta invitación a que no dejemos a Jesús sacramentado solo, que lo acompañemos, que sepamos el valor de que tenemos a Jesús vivo entre nosotros y que no desperdiciemos la oportunidad de dejarlo actuar en nuestra vida, que si hemos sido alcohólicos, drogadictos, que los defectos que cualquiera que tengamos, Sí, sí. Dios nos espera con los brazos abiertos para amarnos, para perdonarnos. Y esa es la parte tan importante que no debemos de perder de vista, que de su mano siempre podemos volver a empezar. Así es que adorémoslo, Javier, vayamos y acudamos a esas adoraciones eucarísticas que hay en muchísimas iglesias y también no se pierdan de adorarlo también en la intimidad de su cuarto, de su habitación, porque Sí. también podemos adorarlo en cualquier parte. Ahí tienen una computadora. Exacto. Meten adoración perpetua
y les va a abrir alguna página de algún lado. Y Exactamente, ahí, ya no hay ahí pretexto. nosotros nos dormíamos con el Santísimo ahí, rezando, adorando y todo, por años, Liz, diario. O sea, así la espiritualidad no se gana así con un Padre Nuestro, no. No, tenemos que Hay sacrificarnos y que acercarnos. sacrificarnos, sí. Exactamente. Pues yo te doy las gracias, querido Javier. Gracias por toda esta explicación tan enriquecedora que nos has dado. Y yo los quiero dejar, queridos amigos, con una imagen que les vamos a proporcionar con Jesús sacramentado para que hoy ya empiecen. Ya no haya ese pretexto, como bien nos dice nuestro querido amigo Javier, ya en internet nos podemos meter adoraciones si es que no pueden salir todavía de casa, y los que puedan hacerlo y visitarlo, adelante. Pero yo quiero dejarlos con esta imagen al final para que empiecen. Para los que todavía no tienen esta comunión, este contacto con Jesús, que lo hagan desde este momento. Así es que, querido Javier, pues te mando un fuerte abrazo y te doy mi más amplio agradecimiento por este enriquecimiento que nos has dado en esta tarde. Muchísimas gracias, Javier. Con todo gusto, Liz, y me quiero despedir, dándoles, la única bendición que dejó Dios, y que también a todos tus escuchas, la reciban, y a sus familias. Dios nos pidió que bendijéramos y lo hiciéramos de la siguiente manera. Llevarejeja Yahweh Beishmereja, Yair Yahweh Panaladelja, Yunehai Sa Yahweh Panaladelja, Beshein Shalom. Que Dios los bendiga y no dejen de acudir a cualquiera de nosotros, que estamos abiertos para ayudarlos en lo que se necesite. Claro que sí. Muchas gracias, Javier, y muchísimas gracias a todos Y ustedes, con queridos todo gusto. amigos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.